Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Habitualmente cuando se habla de los apóstoles, se habla de los 12 apóstoles. 12 es el número de los apóstoles que Jesús eligió él personalmente, ¿no? Nos cuenta el Evangelio que bajando del monte, después de haber estado en oración, eligió a 12 de aquellos que lo seguían y les puso el nombre de apóstoles. Pero también es cierto que Matías, por ejemplo, es apóstol. Cuando Judas traiciona a Jesús, queda como vacante ese lugar, ese espacio, ¿no? que él había dejado por haber traicionado al Señor, y entonces lo eligen a Matías, que es el apóstol número 13. Y si nosotros agarramos los hechos de los apóstoles, nos hablan los hechos de los apóstoles de Saulo, que después se convirtió en Pablo apóstol. Y las fiestas de San Pedro y San Pablo están juntas. Pedro y los apóstoles Pedro y Pablo. Ya llevamos 14. Y el 11 de junio fue la fiesta de San Bernabé apóstol. Es el 15. Y hace poquito el Papa Francisco le dio el título de apóstol a María Magdalena. O sea que hasta el momento llevamos 16. Debe ser por el tema de la inflación, supongo, pero son más de 12. La cuestión es que yo quería hablarles del número 15, porque es un hombre que ha pasado como desapercibido, ¿no es cierto? O sea, hay que hacer todo un esfuerzo para pensar que es uno de los apóstoles, ¿no? Y tiene sus motivos para ser llamado apóstol, porque en realidad él es un apóstol espectacular. Es decir, el mismísimo Saulo de Tarso le debe a Bernabé el haber sido aceptado por la comunidad de Jerusalén y el haber sido aceptado por los primeros cristianos. Como ustedes saben, Saulo era perseguidor de cristianos y en un momento determinado, mientras se dirigía a Damasco para apresar a los seguidores de Jesús se le aparece en el camino y Saulo se convierte, ¿no? Y se convierte precisamente en uno de los más convencidos apóstoles, ¿no? Bueno, pero claro, esto no le resultó fácil porque le tenían miedo. Los cristianos le tenían miedo a Saulo. Ellos no sabían si su conversión era una conversión sincera. Era un tipo muy enérgico y el tipo no se andaba con chiquitas, y entonces el tipo, bueno, tenían sus motivos para tener, podríamos decir, como un poco de temor, un poco de recelo por la figura de este hombre, que era un tipo, una personalidad tremenda, ¿no? Pero bueno, ¿y quién era Bernabé? Y Bernabé era un hombre bueno, dice los Hechos de los Apóstoles, un hombre bueno, un hombre que tenía mucho prestigio entre los cristianos de Jerusalén, un hombre generoso, un hombre que había vendido un campo y le había dado a los apóstoles el fruto, el precio del campo, se lo había dado a los apóstoles para que ayudara a la comunidad de Jerusalén, que estaba atravesando por un momento económico difícil. Bueno, y entonces, y Saulo
resulta que había estado en Jerusalén, pero después tuvo unos problemitas, porque él era así, por donde él llegaba había problemas, no porque fuera malo, sino porque era muy enérgico. Entonces, en un momento determinado, los apóstoles decidieron que lo mejor era que Saulo volviera a su tierra, que volviera a Tarso. Estuvo 5 años en Tarso, y estuvo ahí también predicando, ¿no? Y convirtiendo a mucha gente en su lugar de origen. Y en un momento determinado, cuando en Antioquía había crecido la comunidad cristiana, en Antioquía que había crecido tanto que el término cristiano fue acuñado precisamente en Antioquía, ¿no? O sea, ahí es donde se los empieza a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Y entonces había crecido mucho esa comunidad y los apóstoles le dicen a Bernabé que vaya a Antioquía. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé se va a Tarso a buscarlo a Saulo. Es decir, cuando todos desconfiaban de él, ¿qué es lo que hace Bernabé? Lo que hace Bernabé es dice, yo te banco. Bien, a mí me gusta esta expresión, bancarse a los demás. Y sobre todo bancarse a otra persona cuando la otra persona todavía no, porque es muy fácil apoyar a un triunfador. Es muy fácil apoyar a una persona que ya tiene todas las chapas, que ya tiene todas las jinetas, que ya tiene todas las medallas, que ya todo el mundo lo reconoció. Ahora, qué distinto que es bancarse a una persona, hacerle el aguante a uno que todavía es medio como que está en sus primeros pasos, ¿no? El cardenal Newman, que llegó a ser una eminencia, tanto en la iglesia anglicana como después en la iglesia católica, y de quien también desconfiaron, porque los cristianos de la época de Newman desconfiaron de que la conversión de Newman fuera auténtica. Bueno, Newman cuenta que cuando él era joven, cuando sus pasos eran todavía inciertos, cuando él todavía no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer y dónde iba a desarrollar su actividad, dice que se encontró con un maestro, con un hombre muy bueno, que dice que fue para él como un padre. Dice que él lo tomó de la mano y lo condujo, ¿no es cierto? Y le dio seguridad, lo apoyó con su prestigio, ¿no? Bueno, este era Bernabé. Entonces Saulo y Bernabé empiezan su primer viaje apostólico por lo que es la actual Turquía. Y entonces acá entra en juego un tercer personaje que se llama Juan Marcos. Se llama Juan, de apodo Marcos, que es nada menos que Marcos el Evangelista. ¿Quién era Marcos el Evangelista? Marcos era sobrino de Bernabé. Su madre María tenía una casa en Jerusalén y él, bueno, de chico mamó el cristianismo, ¿no? Y tenía quizás una vida más o menos tranquila, pero se le acabó la tranquilidad en el momento en el que Pablo y Bernabé decidieron llevarlos con ellos. Decidieron llevarlo a Marcos con ellos. Porque estos hombres eran realmente muy aguerridos, y se ve que Marcos no era tan aguerrido, o sea, no tenía las agallas suficientes como para seguirles el tranco a estos tipos. Y llegado un momento en el viaje, Marcos decide volverse. Cosa que a Pablo no le gustó absolutamente nada. Bueno, sí, se bajó a tiempo, porque todo lo que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles de lo que atravesaron Pablo y Bernabé a partir de ese momento es para morirse, porque, o sea, llegaban a un lugar y al principio les iba fenómeno, pero después resulta que ya se ponían en contra porque iban en contra de los intereses de los pobladores, entonces los querían apedrear, se iban a otro pueblo cercano, al principio fenómeno, pero después venían los del pueblo anterior, sublevaban a la gente, se tenían que ir a un tercer lugar. Bueno, así, toda la vida de Pablo y de Bernabé fue así, de esta manera, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que 4 años después de este viaje, Pablo lo invita nuevamente a Bernabé a hacer un segundo viaje. Entonces Bernabé le dice, bueno, vamos a invitarlo a Marcos. Y entonces Pablo dice, yo con Marcos no voy. Y Bernabé dice, si Marcos no va, yo tampoco voy. ¿Entendiste, Pablito? ¿Me entendiste? A mí me recopa la figura de Bernabé. ¿Por qué? Porque el tipo se estaba así, lo mismo que había hecho con Saulo, lo estaba haciendo ahora con su sobrino. Es decir, lo que había hecho con Saulo no fue una cosa, podríamos decir, no fue una casualidad. No fue que de casualidad le salió bien. O sea, bueno, evidentemente Saulo tenía virtudes como para que confiaran en él, pero también podría haber hecho las macanas más grandes, ¿no? Pero entonces Bernabé le puso la ficha a Saulo y ahora se le está poniendo a su sobrino Marcos. Y entonces, ¿qué hicieron? Y Bernabé se fue con Marcos a Chipre y Pablo se fue con Silas a otros lugares. Se separaron, pero dice que se armó una contienda, no lo dicen así, lo dicen finamente, una contienda, pero no sé, estos tipos también eran capaces de agarrarse a piñas, o sea, no sé si estuvieron a punto o no, pero tenían carácter como para hacer. Bueno, la cuestión es que Saulo no aflojó, Pablo no aflojó y Bernabé tampoco, y lo bien que hizo, porque la historia le dio la razón a Bernabé. Muchos años después, cuando Pablo estaba preso en Roma, Pablo le dice que se lo mande a Marcos, le dice no me acuerdo si es allá a Bernabé o a quién, pero le dice que se lo envía a Marcos, que Marcos le resulta de mucha utilidad, o sea, como que es un hombre que vale la pena. Bueno, y Marcos también se ve que tenía lo suyo, porque solamente 4 personas escribieron la vida de Jesús inspirados por Dios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Vieron? Actualmente hay un oficio, que es el oficio del headhunter, ¿no? El headhunter literalmente es como el cazador de cabezas, ¿no? Pero diría yo, el headhunter es el cazador de talentos, es la persona que descubre a los sujetos indicados para cubrir determinados puestos de responsabilidad. Es decir, personas que dan en el clavo, que dicen, para este puesto, esta persona. Bueno, él era un headhunter, no cobraba, porque los headhunters cobran mucha guita, pero bueno, no cobraba, pero realmente estaba capacitado para hacer eso, ¿no? Y estaba capacitado interiormente, ¿por qué? Porque él sabía confiar, porque él sabía dar segundas oportunidades, porque él sabía mirar más allá de las apariencias. Hay un episodio en el Antiguo Testamento muy lindo, que es cuando Samuel, el profeta Samuel, es enviado por Yahvé para reemplazar al rey de Israel. Saúl no se había portado bien, el rey de Israel no se había portado bien, y entonces Yahvé le dice a Samuel que vaya a la casa de Jesé, que tenía un montón de hijos varones, y que vaya para elegir al que iba a ser el próximo rey de Israel. Y entonces empiezan a pasar un montón de los hijos, todos tipos grandotes, fuertes, y entonces Dios le iba diciendo, no te fijes en su fortaleza, no te fijes porque los hombres juzgan por las apariencias, pero Dios juzga el interior, Dios juzga el corazón. Bueno,
esto es la capacidad que tenía también Bernabé, ¿no es cierto? O sea, sabía leer en el fondo de lo que había en cada persona. Sabía también esperar, porque para confiar hay que arriesgarse. Una persona que siempre quiere estar seguro de todo, hay gente, por ejemplo, que necesita tener seguridades. Y entonces, yo voy a confiar en vos siempre que vos primero me demuestres que. Hay una frase italiana que dice: fiducia si basa sul controllo. La confianza se basa en el control. Bueno, si vos necesitas controlar a alguien para tener confianza, lo menos que tenés es confianza. Es decir, ahora, puede suceder, sí, puede suceder que después de haberlo controlado hayas perdido la confianza. Ok, fenómeno. Pero no podés decir que antes tenías confianza. No, tampoco la tenías. No era propiamente confianza. Tenías un temor, lo controlaste y tus temores se vieron cumplidos. Pero no confiaste en él. La confianza es previa al control. Cuando vos le pones la ficha a alguien, es más bien porque vos confiás que como que juntos vamos a hacerlo, ¿no? Es como que vos primero, de entrada, te pusiste a favor del otro. Hay una parte de una película que en su momento fue muy controvertida, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Y entonces, bueno, hay un profesor que es muy revolucionario, bueno, qué sé yo, entonces, él sobre todo, más que hacer que los alumnos lean, quiere que los alumnos confíen en su propia capacidad, ¿no? Bueno, entonces tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero hay un momento muy conmovedor, ¿no? Él había pedido a sus alumnos que hicieran una poesía y todos los alumnos le traen una poesía menos uno. Entonces le dice: ¿y usted no trajo la poesía? Le dice. No, dice. ¿Por qué? Porque yo no sé hacer poesía, dice. ¿Cómo que no sabe hacer poesía? No sé hacer poesía, dice. Yo estoy seguro de que si nos ponemos las pilas, no le dice así, las pilas, estoy seguro que si lo intentamos vamos a sacar una poesía. Y entonces, si yo le digo tal cosa, ¿usted qué me dice? Entonces el profesor le tira una frase, ¿no es cierto?, para que al otro esa frase le resuene en su interior. Entonces el otro le dice algo, ¿no es cierto?, que le viene a la cabeza, hace una asociación de ideas, y no, yo soy incapaz de repetir cuáles son, pero le tira como 3 o 4 frases, una atrás de la otra, y el otro le va contestando. Entonces el profesor va como sacando de adentro del otro lo que el otro tiene en su interior, pero él no sabe que lo tiene. Entonces el profesor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, la palabra educar, muchos dicen que viene del latín educere. Educere significa sacar de adentro, ¿no? Sacar lo que el otro tiene en su interior, en vez de insertarle cosas, es sacar lo que el otro tiene de su interior, ¿no? Bueno, entonces, y terminan armando, entre el profesor y el alumno, terminan armando una poesía espectacular. Bueno, qué importante que es esto, ¿no? De confiar en la otra persona. Solamente confiando en la otra persona las hacemos crecer a las personas. Cuando uno está todo el tiempo vigilando al otro, cuando uno está controlándolo al otro, ¿no? Entonces el otro no se siente cómodo, es muy difícil que una persona a la que controlan se sienta, podríamos decir, como segura de sí misma. ¿Cuánto necesitamos, ¿no es cierto?, que alguien confíe en nosotros para poder sacar de nuestro interior aquello que Dios nos ha dado, ¿no? Porque Dios nos ha dado muchas cosas, pero muchas veces no las podemos sacar a la luz porque no confiamos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que
que está, podríamos decir, hace como la cuenta de las cosas que los otros hicieron mal. Les quiero leer unos párrafos de la Amoris Laetitia, que es una exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor, ¿no? La alegría del amor. Y habla mucho sobre el amor matrimonial y sobre el amor en la familia, pero podríamos decir esto también es para el amor en general, ¿no? Entonces dice que el amor no tiene en cuenta el mal que los otros han hecho. Es decir, hay personas que se la pasan, podríamos decir, como recordando lo que el otro hizo mal. Porque cuando uno recuerda lo que el otro hizo mal, entonces las cosas que hice mal yo, quedan, podríamos decir, como diluidas por el mal que hizo el otro. Hay gente que se la pasa recriminándole al otro las cosas que hizo mal, ¿no? Y entonces siente él como que lo propio no soy yo tan desastre, ¿no? Como dice Lelutier, usted no es un desastre, por lo menos sirve como mal ejemplo, dice. Bueno, hay gente que se la pasa señalándole al otro los errores, ¿no? Porque entonces yo quedo liberado de culpa, ¿no? La tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de suponer todo tipo de malas intenciones. Y de esa manera el rencor va creciendo y se arraiga, ¿no? Y corremos el riesgo de volvernos crueles ante el error ajeno, ¿no? Y señalarle con el dedo, ¿no? Meter el dedo en la llaga, ¿no? Como se dice así vulgar, y revolver, ¿no? Esto hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces poder culpar al otro se convierte en un falso alivio. Nos encontramos como una especie de alivio, ¿no? Con ese. Bueno, entonces, claro, la caridad es al revés. La caridad todo lo disculpa. La caridad encuentra maneras no de ignorar los errores ajenos, pero por lo menos no ponerlos de manifiesto, ¿no? Y poder como convivir con las otras personas, ¿no? Me acuerdo que cuando me ordené había un sacerdote que un hombre ya mayor que nos confiaba un poco de su experiencia sacerdotal, ¿no? Entonces él decía, los sacerdotes cuando confiesan tienen que tener en cuenta que el confesionario es como el tacho de basura. O sea, cuando la gente va al tacho de basura no va a tirar los alimentos que sirven, no va a tirar lo que recién cocinó, no, va a tirar lo que sobró, lo que los demás no quisieron, lo que se quedó frío, lo que estaba en malas condiciones, lo que quedó fuera de la heladera, qué sé yo, eso es lo que van a tirar al tacho de basura. Ahora, el sacerdote que confiesa tiene que ser consciente de que esa persona no es lo que está diciendo en el confesionario. Esa persona, como si dijéramos la casa, como si identificáramos la casa con el tacho de basura. No, el tacho de basura donde se tira la porquería. Después está la cocina donde se elaboran los alimentos, está la habitación donde uno descansa, está el escritorio donde uno estudia, está el living donde comparte su vida con los demás. O sea, la casa no es el tacho de basura. Y a veces nosotros podemos como centrarnos en los errores ajenos y entonces cometemos injusticias por ese motivo, porque tomamos el todo por la parte. Bueno, todos somos una compleja combinación de luces y de sombras, ¿no? El amor, dice el Papa, convive con la imperfección, la disculpa y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. O sea,
Uno, sí, bueno, cuando hay mucha confianza, uno puede decir, bueno, che, flaco, mortal, un poquito, ponete la pila. Pero uno se banca. El Papa en un momento determinado dice, y tenemos que aprender a que el otro tiene derecho a vivir en el mismo lugar en el que yo vivo, a pesar de que sea distinto. Sí, es distinto, reacciona distinto de como yo reacciono, piensa distinto de como yo pienso, habla distinto de como yo hablo. Bueno, pero tiene derecho a vivir, aun cuando sea distinto, ¿no? Dice, no es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos. El amor confía, deja en libertad, hace posible la sinceridad y la transparencia. Porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Hay veces que frente a determinadas personas uno tiene que hacer un poco de teatro, porque sabe que la persona es medio cruel y que cada vez que identifica un error te cae con el hacha, te da con un caño, entonces uno y se va cuidando. Entonces eso, el control y la crítica hacen que las demás personas pierdan la espontaneidad, pierdan la capacidad para mostrar lo que realmente son. Hace un tiempo en una reunión con matrimonios, me gustó mucho, era la primera reunión que yo tenía con un grupo de matrimonios y entonces ellos ya se conocían. Pero en la primera reunión lo que hicieron fue cada uno de ellos decir qué era lo que más le gustaba de su marido o de su mujer. Bueno, eran como 10 o 12 opiniones, muy lindas todas, porque era hablar del otro, de lo bueno que tenía la otra persona. Y un gordo muy simpático dice, yo con mi mujer, dice, puedo decir lo que me da la gana. Puedo mostrarme tal como soy, porque yo sé que ella siempre me va a aceptar. Está bueno eso, ¿no? No sé si ustedes son conscientes de que sus respectivos maridos les puede llegar a importar bastante lo que ustedes piensan acerca de él. Les puede llegar a afectar, ¿eh? Sí. Hay algunas mujeres que los basurean a los maridos, es una cosa, es un horror. Así, ¿no? Pero los sopapean mal. Los varones a las mujeres también, ¿eh? O sea, pero quiero decirles, ustedes no son solamente víctimas, a veces son victimarias. Y al marido le puede llegar a resultar duro el escuchar cosas de lo que la mujer le dice. Bueno, este en concreto podría decir, decía, yo puedo decir delante de ella lo que quiero. Puedo mostrarme tal como soy, ¿no? Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira. Bueno, el amor siempre espera que sea posible una maduración del otro, o sea, uno está esperando, ¿no? Le vuelve a poner fichas, ¿no? Le vuelve a poner fichas. Qué bueno que es eso. Este ejemplo nos da Bernabé con su vida. Y el fruto de ese modo de trabajar es San Pablo y San Marcos. Fíjense ustedes, menudo fruto trae consigo este modo de vivir de Bernabé. Así que bueno, que pensemos, ¿no?, en estas características del amor, la característica de soportarlo todo, de esperarlo todo, ¿no? O sea, de
de saber jugarse por la otra persona, y realmente con eso vamos a conseguir mucho, ¿no? Porque a veces nosotros por nosotros mismos no podemos hacer gran cosa, pero descubrir ese tipo de gente no es tan difícil, porque hay mucha gente muy buena, ¿no? Y a veces lo que falta es que uno los ponga atención en ellos, ¿no? Y que se juegue, que le ponga a esas personas fichas, porque ellas pueden sacar de adentro mucho, ¿no? Mucho de todo lo que el Señor ha ido repartiendo en la gente, ¿no? Y que, bueno, necesitan que alguien venga y lo apoye, que le dé un poco de seguridad en sí mismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.